Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Habíamos quedado en que íbamos a averiguar cómo pasó a todos el asunto del pecado. El pecado empezó con un hombre, según lo que nos estaba hablando aquí el libro de Romanos, pero dice que también a causa de esto entró la muerte, pero todo eso vaya pasado a todos. Entonces, queríamos averiguar cómo pasó y cómo me involucré yo, por ejemplo, en esto. ¿Por qué? Porque de esto depende que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Y nuestro nombre en el libro de la vida, en el día del juicio, nos hará vencedores en aquel juicio final, ¿no es cierto? Pero antes de continuar, revisemos este texto bíblico que el apóstol Pablo habló a los romanos en el 5:12. Y aquí hay unos dos términos que debíamos primeramente saber a qué significan para nosotros poder luego determinar cómo pasó el pecado al resto de la humanidad. El primer término es mundo. El apóstol Pablo, que escribió, o mejor dicho, los textos que llegan hasta nosotros están en griego. Esta palabra mundo en griego es cosmos. Y según el diccionario viene del Nuevo Testamento, dice que es una disposición u orden armónicos y por ende adorno o decoración. De ello vino a denotar el mundo, el universo, como aquello que ha sido divinamente dispuesto. El significado de adorno solo aparece en 1 Pedro 3:3 o como atavío. En todos los otros pasajes en que aparece esta palabra, la palabra cosmos, que es 186 veces que aparece, se traduce como mundo. Entonces, las 186 veces que esta palabra cosmos está en el Nuevo Testamento, se ha traducido como mundo. Pero únicamente en 1 Pedro 3:3 se ha traducido como adorno o como atavío la misma palabra, que es cosmos. Por ende, cuando el apóstol Pablo está hablando en Romanos del mundo, no está hablando del aspecto de la creación física, sino más bien cuando dice la palabra mundo el apóstol Pablo, está hablando de la disposición u orden armónicos, de algo divinamente dispuesto, de un adorno que el Señor puso. De eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de mundo. Y la segunda palabra es muerte. La palabra griega utilizada aquí es desanatos, y según viene del Nuevo Testamento, esto significa la separación del alma, la parte espiritual del hombre, del cuerpo, la parte material, dejando al primero de funcionar y volviendo al polvo. Es decir, que cuando el apóstol habla de muerte, se está refiriendo a la separación del alma del cuerpo. Así que bueno, la muerte es la separación del alma del cuerpo, pero la Biblia nos tiene que dar noción de esto, ¿no es cierto? Busquemos en la Biblia qué es lo que nos dice acerca de esto. Primero está el libro del Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, nos está hablando aquí de una división. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí sí nos habla de una gran separación, ¿no? El cuerpo al polvo, y el polvo a la tierra, y el espíritu, que es el que da vida, vuelve a Dios, porque Dios es el que la ha dado. Y en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, que el apóstol Santiago también dice que aquí hay una separación del cuerpo sin espíritu. Y cuando hay una separación del cuerpo y del espíritu, entonces el cuerpo está muerto. Ok, veamos si es que este relato que estamos mirando y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo coincide con la muerte, que es la separación del alma y del cuerpo. Y por ende, como es la muerte la consecuencia del pecado, entonces también vamos a ver el asunto del pecado con esto de la muerte. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que ellos comieron de este fruto que el Señor Dios dijo que no comen, ¿murieron ese día? ¿Por qué? Porque como habíamos visto, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Ahora, analicemos. ¿Murieron? Veamos. El Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ah, vaya.
El relato bíblico nos dice que ellos cogieron del fruto prohibido y lo comieron. Pero el relato bíblico nos dice que murieron físicamente, como estamos viendo que muerte es igual a separación de alma y cuerpo. No murieron, solamente empezaron a resolver problemas. Ahora, ¿la serpiente decía la verdad? Porque en el Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, es decir, no será separado el cuerpo del alma. El momento en que ellos comieran de ese fruto prohibido, no iban a ser separados del cuerpo del alma. Entonces la serpiente dice la verdad. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Decía la serpiente la verdad. No murieron, no se separó el alma del cuerpo. Y sin embargo, cuando comieron de ese fruto, en realidad fueron abiertos los ojos y supieron el asunto del bien y del mal. Y esto de saber el bien y el mal, o discernir el bien y el mal, es un atributo divino. Por ende, la serpiente les decía que vamos a ser como Dios, con este atributo, sabiendo y determinando qué es bueno y qué es malo. La serpiente decía la verdad. Pero si el Señor Dios no miente, y Él nos está dando un gran mensaje, ¿a qué se refería Dios con esto? Del Génesis 2:17, el día que de él comieran, ciertamente morirán. Si no se hubo la separación del alma del cuerpo, entonces, ¿qué fue lo que el Señor Dios quiso decirnos a través de esto? ¿Cómo era antes y cómo era después la vida de Adán y Eva? Si nosotros podemos ver estas características, de pronto vamos a tener mayor sentido en qué significa el asunto de muerte que el apóstol Pablo está hablando a los romanos y qué fue lo que sucedió con los primeros habitantes de este mundo, de Adán y Eva, y cómo puede pasar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo era antes la vida de ellos y cómo era después la vida de ellos? Bueno, veamos. Conversaban con Dios en el huerto del Edén, lo hacían. Después que fueron separados del huerto, ¿seguían conversando con Dios? Pues sí. Porque nosotros vemos en el relato después del Génesis, después de que salieron del Edén, seguían conversando. Ahora, tenían señorío sobre la creación. En el huerto del Edén ellos señoreaban sobre todo. Pero luego que fueron sacados de ahí, la creación fue maldecida. Ya no señoreaban sobre ella. Porque el Señor Dios dijo que con el sudor de la frente ellos tenían, o mejor dicho, a Adán, le dijo que con el sudor de la frente iba a comer. En el huerto solamente tenía que administrarlo e ir, coger del fruto y coger de todo lo que querían para comer y lo comían. Pero cuando salieron del huerto del Edén, ahora tenían que labrar la tierra. Y con esfuerzo iban a comer. Ahora, en el huerto puso nombre a los animales, porque eso dijo el Señor Dios que tenían que hacer. Cuando salieron del huerto, tuvieron vuelta enemistad con ellos. Enemistad con los animales. En el huerto Dios se preocupaba por ellos. Luego del huerto, Adán tenía graves problemas porque él tenía ahora que preocuparse. En el huerto había todo. Dios tenía todo para que ellos podrían vivir y subsistir eternamente. Pero después del huerto, Adán tenía que ir y sudarse para poder comer y subsistir. No había vergüenza en el huerto. Pero luego que ellos comieron del fruto, ya sintieron vergüenza porque lo primerito que ellos vieron y lo primerito que determinaron como bueno y como malo era su desnudez. Y cuando vieron su desnudez tenían vergüenza. Tenían comunión con Dios en el huerto, mucha comunión con Dios. Luego del huerto, luego que fueron sacados de allí, se escondían de Dios. Luego de haber comido de eso se escondían. Ya no tenían aquella comunión con el Señor Dios, ahora se escondían de Él. Ahora también esto que es lo más preocupante. En el huerto tenían acceso al árbol de la vida. Pero cuando fueron sacados de ahí, perdieron el acceso al árbol de la vida. Porque el Señor Dios había dicho, no vaya a ser que extiendan su mano, cojan de este fruto y vivan eternamente. Y ahí hubiese sido terrible la situación, según lo que Dios nos había dicho. Ahora, ¿qué pasó ese día? No murieron físicamente. Según el Génesis 5:5 sí dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Así que ese día no murieron físicamente. Ese día decidieron continuar viviendo.
pero con las siguientes características: apartados del lugar que fue creado para ellos, sin acceso a la vida eterna y fuera de la dirección de Dios. Ese día que ellos comieron del fruto que el Señor Dios les había dicho que no lo hagan, ellos decidieron continuar viviendo, no murieron en cuanto al cuerpo, porque la separación del alma del cuerpo va a ser después de mucho tiempo, pero desde ese día fueron sacados del Edén, ese lugar hermoso y armonioso que Dios había creado para con ellos. Ese día fueron sacados. Así que se apartaron del lugar que fue creado para ellos, tan lindo y tan hermoso, y fueron echados a la tierra donde iban a tener problemas para subsistir, sin acceso a la vida eterna, porque allí había el árbol de la vida eterna y ellos ya no podían continuar en ello, sin acceso a ello, y fuera de la dirección de Dios, porque en el Edén solamente tenían que obedecer lo que Dios había dicho y Dios determinaba qué era lo bueno y qué era lo malo, solamente debían obedecer. Pero luego ellos tenían que salir de ahí y ahora ellos tenían la facultad de decidir qué es lo bueno y qué era lo malo. Así que en resumen, cuando fueron sacados, ellos salieron, o como el apóstol Pablo dice en Romanos, murieron, fueron separados de la armonía establecida de Dios. Ahora fíjese, ahora sí cobra sentido algunos de los pasajes que la Biblia menciona. Por ejemplo, Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muertos que entierran a muertos. ¿Qué quiere decir? Personas que están separadas de la armonía que Dios dispuso para que entierren a aquellas personas que se han separado su alma de su cuerpo. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, estábamos vivos, pero en realidad estábamos muertos porque estábamos separados. En 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Vive, pero en realidad está muerta, es decir, está separada. Y Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto es complicado porque este Apocalipsis habla a los pastores, a los líderes religiosos, porque está hablando a las iglesias. Y a uno de ellos, que es un líder religioso, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es decir, que todas las personas que están alrededor creen que él en realidad está viviendo porque hace cosas tremendas y cosas excelentes, pero en realidad lo que el Señor Dios le dice al ángel para que le diga a este líder religioso de esta iglesia es que él está muerto, es decir, él está separado. En Romanos 1:21, y ahora cobra mucho sentido aquello, el apóstol Pablo le dice a la comunidad romana y a nosotros, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la muerte, esta es la separación. Ahora, Adán, Eva, los primeros humanos, ahora ellos tienen en sí, no sé si poder decir, el poder de determinar en ellos mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. El apóstol Pablo dice que con esto, el tener ese sentido, es decir, sus razonamientos, porque a base de sus razonamientos ellos van a decir, esto es bueno o esto es malo, pero sin embargo, el corazón de cada una de las personas no está conforme al corazón de Dios, por ende no pueden discernir exactamente como Dios qué es bueno y qué es malo, sino solamente empiezan a discernir en sus cabecitas y en sus mentes, y con ese discernimiento que van a tener van a decir esto es bueno o esto es malo. Y con eso, dice el versículo 22, profesando ser sabios hicieron necios, porque con eso dicen, no, es que yo con mi sabiduría voy a determinar aquello, pero sin embargo no es sabiduría, sino más bien es necedad. Y como ellos no aprueban aquello, Dios los entrega, dice, a las personas, a que ellos piensen, a que ellos disciernan, a que ellos digan que es bueno, a que ellos digan que es malo, y con eso sigan su vida.
Y esto es realmente peligroso. Por ende, la muerte que entró por causa del pecado, lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que la muerte es la separación. Lo que ellos decidieron, Adán y Eva, en el Edén, es separarse de la dirección divina y separarse de aquello que Dios ha establecido como armonía para que ellos vivan en armonía. Se separaron y eso es muerte, y eso es lo que Dios les había dicho a Adán y Eva: el día que comieren de ese árbol se separarán de mí, porque ahora tendrán ustedes un conocimiento y un discernimiento. Ya no dependerán de mí para que yo les diga que es bueno o es malo, sino ahora ustedes dirán esto es bueno o esto es malo. Por ende se separarán de mí. Y esta es la muerte que entró en el mundo, y este es el pecado que entró en el mundo por causa de los hombres. Pero todavía no hemos visto cómo pasó a todos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Por ahora, Dios los bendiga.